este segmento de justicia con nuestros abogados, que vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Edward Veras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por recibirnos en este programa tan visto, al que le damos seguimiento cada vez que podemos y nos sentimos muy contentos de poder conversar con ustedes en esta mañana. Gracias. El licenciado Edward Veras es uno de los abogados mejor formados de la República Dominicana. En esta ocasión viene como abogado de otro abogado, del licenciado Conrad Pitaluga, que está vinculado, ha sido encartado en el proceso, en el denominado proceso Odebrecht. El licenciado, para entrar en materia de inmediato, ¿de qué acusan dentro del proceso Odebrecht, sin decir, ya todo el mundo sabe de qué se trata, de qué consiste la acusación presentada por el Ministerio Público ante el juez de la instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia en contra del licenciado Conrad Pitaluga? ¿Y cuáles son los argumentos en contra de esa acusación que tienen ustedes como sus abogados y consejos de defensa? Gracias, muy buena pregunta, don Fidel. La verdad que muy pertinente. Fíjese, la acusación pretende afirmar y pretende que el juez acoja que mi representado, el licenciado Conrad Pitaluga Arseno, sirvió de canal para recibir un soborno dirigido al exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y que ese canal sería disfrazando de un contrato de servicios jurídicos una relación con Odebrecht para servir de canal y disfrazar de honorarios el pago de un soborno del cual no se ha aportado prueba alguna que demuestre que eso a la postre haya ido a parar a las manos del exministro. Los argumentos que nosotros hemos esgrimido tienen que ver una parte con las pruebas y otra parte tiene que ver con el fondo. Empiezo por lo último. Si fue un contrato simulado de servicios jurídicos en beneficio de Odebrecht, si era un mero parapeto, ¿por qué mi cliente tuvo que prestar el servicio? Y hay evidencias de que él fue, que hizo toda la consultoría para que la obra Autopista del Coral, el Estado Dominicano aprobara que le fuera cedido a un consorcio, a una sociedad, entre sus adjudicatarios originales, el Grupo Moya, y la constructora Norberto Odebrecht. ¿En qué consistía específicamente ese servicio? ¿Qué tenía que hacer el licenciado Conrad Pitaluga a cambio de ese dinero que recibió por su servicio profesional? Lo primero que debía de hacer era un diagnóstico de la situación contractual, y lo hizo. Él fue contratado en enero del 2008 para eso, y en marzo rinde su primer informe. Inmediatamente su cliente Odebrecht aprueba el informe. Entonces él empieza un proceso de redacción y discusión, tanto con los socios de Odebrecht, con los Moya, como con el Estado Dominicano, de un borrador de una enmienda para ceder ese contrato. Incluso eso fue al Congreso Nacional, ese contrato. Ese contrato es sumamente extenso y el Ministerio Público pretende decir, bueno, lo que pasa es que el contrato tiene tantas páginas, a cómo salió la página de ese contrato, a cómo fue que salió la hora de servicio, perdiendo de vista que la contratación del licenciado Pitaluga implicaba que si la obra no se realizaba, él no cobraría un centavo. Quiere decir que él empieza a cobrar dinero cuando ya la obra se está construyendo y se está terminando. Es decir, sería el primer soborno a crédito, el primer fiao en materia de soborno que nosotros tuviéramos en la historia, no solamente del país, sino también quizá del mundo. No, yo conozco un funcionario que le firmó un pagaré de un acto de corrupción a uno. Licenciado, dígame una cosa. ¿Existe alguna prueba depositada por el Ministerio Público de que el licenciado Conrad Pitaluga recibió ese dinero y que luego de estar en la cuenta del licenciado Conrad Pitaluga pasó a manos del ingeniero Víctor Díaz Rúa? Y si el Víctor Díaz Rúa tenía la posibilidad de entregar algo a cambio de ese flujo de dinero. Son dos preguntas ahí. La primera es muy simple. Yo digo que Dios protege al inocente.
Cuando yo fui contratado por el licenciado Pitaluga, él tenía la intención de que yo me ocupara de certificar su relación con el Banco Depositario de los Fondos, porque al estar en Antigua y él tener en ese momento, estar privado de su libertad, no podía viajar a certificar esos documentos. Entonces yo acudo a Antigua a pedirle al banco que me certifique cuál es el estatus, dónde está el dinero, cómo se movió. Pero el banco está en liquidación desde el año 2016 y el banco no podía darme eso porque eso equivalía a darle una ventaja a un acreedor. Entonces yo soy autorizado por Pitaluga para contratar un abogado para que demande al banco en entrega de la información, y es en ejecución de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Antigua y Barbuda que el liquidador recibe la orden de certificar eso. ¿Y qué certificó el liquidador? Que al día de hoy, hasta el último centavo prácticamente que recibió Conrado Pitaluga, está depositado en esa cuenta de un banco que está en liquidación y que no se puede sacar el dinero hasta que termine la liquidación. Por eso digo, Dios protege al inocente, porque si el dinero está ahí, no puede haber sido entregado a Víctor Díaz Rúa. Ok, licenciado, vamos a barajarla más despacio, porque estamos haciendo un programa de opinión pública para que el público entienda. El licenciado Conrado Pitaluga rindió un servicio profesional. Sí, señor. De hacer gestiones, análisis contractuales, etcétera, que por un monto tan grande resulta que sus honorarios eran bastante. ¿Cuántos fueron esos honorarios? 1.25% del monto envuelto en el contrato. ¿Cuánto es el valor del contrato, doctor? Vamos a hablar a la gente. En dólares, ¿cuánto es eso? El valor del contrato global, ¿cuál es el valor? Con todo lo ejecutado, el 1.25% de la obra asciende a 6 millones y tanto de dólares. De dólares. Sí. ¿Cuánto es el valor del contrato? ¿600 millones de dólares? 500 y pico millones de dólares. 500 y tanto. Ok, otra pregunta más. 500 y pico de millones de dólares, 6 millones de dólares, el 1%. 1.25. Ok, hay pruebas de que luego de que le entró ese dinero a Conrado Pitaluga, ¿le entró a algún funcionario una parte? No. Ok. No existe Lo que usted prueba. está diciendo es suelto. que todo el dinero que él recibió a cambio del servicio profesional prestado, Sí. que está documentado según usted me acaba de expresar, Así está aún hoy en la cuenta de Conrado Pitaluga en Antigua. Sí, está una parte en efectivo y otro en bonos. Y todos esos bonos, un bono vence en septiembre de este año, otro bono vence en el 2021 y el último, por $1,5 millones, vence en el 2042, cuando el exministro Díaz Rúa tendrá, si es que vive con el tren de vida que lleva, unos 84 años de edad. De manera que ese sería el soborno más estúpido en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué prueba? Porque tampoco vamos a pretender que el Ministerio Público, sin ningún tipo de prueba, y ante esa realidad que usted acaba de presentar, va a encartar al licenciado Conrado Pitaluga, que por demás es un abogado muy distinguido, muy conocido, y puedo dar fe de su absoluta seriedad en su vida profesional y personal. Presentó una acusación sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué prueba presentó el Ministerio Público? Usted tiene que ser un poco objetivo, porque no puede ser. Bueno, el Ministerio Público ha presentado un conjunto de pruebas que han quedado muy entredichas y muy maltrechas. Esas pruebas, nosotros decimos que son pruebas entre comillas. Las tales delaciones premiadas, supuestamente provenientes de Brasil, donde una serie de exfuncionarios de Odebrecht supuestamente declaran, según la acusación, que el licenciado Conrado Enrique Pitaluga Arseno sirvió de canal para eso. Pero cuando vamos a las delaciones, que tienen muchísimos vicios en cuanto a su origen, porque no están firmadas, en cuanto a las traducciones, porque no son correctas, el Ministerio Público miente. No podemos decir que deliberadamente, quizás un error en la traducción o una confusión, pero miente cuando dice que algunos de esos delatores mencionan a mi cliente. De esos delatores, solo 2 mencionan a Conrado Pitaluga. Uno dice, que es Marcos Vasconcelos, que él no tiene constancia de que ese pago haya sido por algo indebido. No se atreve a decirlo. No lo dice porque no es cierto, porque el servicio efectivamente fue prestado. Y otro, Luis da Rocha Suárez, dice que se hicieron unos pagos que él entiende que puede serlo, pero
él admite que él salió del departamento de operaciones estructuradas donde se hacían los pagos de los supuestos sobornos de Odebrecht en 2008, pero resulta que los pagos a Conrado Pitaluga por su servicio fueron 2011 y 2012, de manera que así alrededor de 3 años y tanto y 4 años que él había salido de ese departamento, por lo tanto él no puede tener conocimiento directo. Por eso es que yo digo, doctor, que el tema de probar los sobornos es tan difícil, de que usted tiene las fechas, tiene las delaciones, tiene todo esto, si recibieron el dinero o no, pero hay que ver lo que es mucho dinero, porque es mucho dinero de cuánto. Por ejemplo, yo personalmente he dicho aquí que yo no me dejaría nunca someter a un proceso de ¿cómo se llama? Cuando venden caro al Estado, sobrevaluación. Sí. Se hizo un concurso para el abogado, Lo que pasa, para seleccionarlo. Eso tenía un valor preestablecido. Lo que pasa es que el Estado no fue el que recibió el servicio ni el que lo pagó. Lo recibió la constructora Norberto Odebrecht, una compañía privada multinacional que en el momento que se celebra el contrato era muy prestigiosa y no tenía cola que le pisen. Entonces, otra cosa que yo quiero decir es que en toda oficina de abogados de cierto nivel de Santo Domingo, ninguna operación de ese calibre se hace percibiendo honorarios por debajo del 1%. Eso debe andar entre el 1 y el 2% en todas las oficinas de abogados. Licenciado, ¿qué se supone que recibió Odebrecht como contraprestación al alegado soborno del Estado Dominicano? ¿Qué recibió de parte de Víctor Díaz? Usted no es abogado de Víctor Díaz, ¿eh? No, claro que no. Creo que es Miguel Valerio, ¿verdad? Así es. Entre otros. ¿Qué le dio Víctor Díaz a cambio a Odebrecht de un supuesto soborno? Que obviamente no fue a través de Conrad Pitaluga, porque si el dinero todavía está ahí, no lo recibió. Así es. Señor. La teoría del Ministerio Público es que los sobornos eran pagados para lograr las adjudicaciones de las obras y la aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional. Pero resulta que esa obra ya Hipólito Mejía, en su gobierno, en el 2003, se la había adjudicado al Grupo Moya. En el 2003. 2003 ya se había adjudicado al Grupo Moya. Exacto, 4 años antes de que Víctor Díaz Rúa fuera ministro de Obras Públicas. Y que esa obra ya tenía un financiamiento aprobado por el Congreso Nacional. Inclusive en no el era el 2004. gobierno de Leonel Fernández. No, eso fue, el financiamiento se aprobó en el gobierno de Hipólito. En el año 2004 se aprobó una ley del Congreso aprobando la colocación de notas de infraestructura en el mercado internacional para financiar esa obra. Por lo tanto, ni sería para la adjudicación de la obra, porque ya estaba adjudicada a una empresa privada que posteriormente se asoció con Odebrecht para hacerla, ni era para el financiamiento, porque a la postre ya se ha demostrado que ese financiamiento estaba aprobado por el Congreso Nacional mucho antes de que Víctor Díaz Rúa llegara al Ministerio de Obras Públicas. Pero además, eso sin dejar atrás que el ministro de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, no es más que un convidado de piedra en todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Es la Secretaría de Finanzas o de Hacienda, del entonces, hoy Ministerio de Hacienda, la que se entiende con todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, Odebrecht deviene en continuador jurídico del contrato del Estado Dominicano con Grupo Moya. Sí, ¿O hay una negociación posterior que incrementa los valores, que justifique algún tipo de prebenda? Bueno, esas son, yo diría, 2 preguntas en una. La primera, sí. La relación jurídica de los adjudicatarios originales, Grupo Moya con Odebrecht, es una sociedad. Ellos firman un memorando de entendimiento en el año 2006, más de 8 meses antes de que llegue Víctor Díaz a la Secretaría de Obras Públicas, para hacer de manera conjunta esa obra. Y se asocian y constituyen una compañía en Gran Caimán, y esa compañía de Gran Caimán, entonces, es cesionaria de la obra, se la aportan los Moya a esa compañía y se la ceden con la anuencia del Estado Dominicano. Entonces el Estado Dominicano entonces suscribe unas adendas. Pero resulta que ya un día después de que llega Víctor Díaz a la Secretaría de Obras Públicas, existe una carta de Tecnoamérica del ingeniero Pedro Delgado Malagón, refiriéndose al presupuesto sometido por el consorcio Moya Odebrecht para hacer la autopista del Coral. Meses antes, ya Tecnoamérica, que a la postre supervisó la obra,
estaba analizando qué iba a pasar con ese presupuesto. ¿Y qué dice? Que a esa obra se le añadieron a su trazado más de 10 kilómetros, que se hicieron más de 2 puentes que no estaban inicialmente previstos, que se hicieron cambios en cuanto a la altura de la carretera, que hubo distribuidores de tránsito que no estaban previstos, que también se construyeron, lo que justifica el aumento en el tiempo del costo de la obra. Es decir, no fue Víctor Díaz que de manera complaciente con los intereses de Odebrecht hizo eso, pero además Conrad Pitaluga lo que hizo fue un trabajo para Odebrecht en el que no tuvo contacto alguno con la Secretaría de Obras Vamos a Públicas. concentrarnos en Conrad Pitaluga. ¿Qué otra prueba, aparte de la que usted ha mencionado, que usted ha demostrado eficientemente, si usted está diciendo la verdad, en el sentido de que el dinero está en la cuenta del licenciado Conrad Pitaluga y no ha sido referido a una tercera persona, a un testaferro de Víctor Díaz o a Víctor Díaz personalmente o a otra compañía de Víctor Díaz, si todavía está ahí, entonces simple y llanamente no existe el soborno? Ahora, ¿qué otra prueba existe en contra específicamente de Conrad Pitaluga? Bueno, la situación es que el 95% del dinero está en la cuenta. El otro 5%, Conrado Pitaluga lo ha usado para asuntos personales de él. Y está la prueba de que él ha gastado su dinero. Y si él ha gastado su dinero, él no está testaferro de nadie. Eso está claro. Entonces, el Ministerio Público lo que tiene es una teoría totalmente contradictoria. Por un lado, pretende imputar a mi cliente como supuesto cómplice de un soborno, y por el otro, pretende imputarlo como supuesto autor de lavado de dinero. Pero ocurre que la ley aplicable a la especie es la ley 7202 por el tiempo en que pasaron los hechos. Claro. Y no puede ser imputada una misma persona como autor del delito grave precedente y como autor del lavado de los fondos fruto de ese supuesto delito. Entonces, yo digo, si mi cliente ha dejado el dinero invertido en la misma institución financiera en que lo recibió, yo quiero y que está a nombre de él en los registros públicos de Antigua y Barbuda, yo quiero saber qué lavado es ese, porque desde el día 1 el dinero está a nombre de Conrado Pitaluga y no de un tercero. Contrario a lo que ha pasado en el mundo. O sea, que cuando dicen algunos abogados expertos en esto de seguir dinero y cosas, sigan el dinero está ahí. El dinero está ahí. Lo que se fue el shipping and handling que se gastó, sí, porque 300,000 dólares de 6 millones es lo que se movió. Prácticamente. Doctor, yo lo escucho a usted exponer sobre el licenciado Conrad Pitaluga, pero a usted le ha faltado decir que el doctor Conrad Pitaluga es un abogado de casi 40 años de ejercicio. Así es. Y que no es una monedita, no es un billete de 2,000 pesos para agradarle a nadie. Ahora bien, el Ministerio Público no es tonto para presentar una acusación bajo los términos que se ha airado en los medios de comunicación y de frente a lo que usted ha dicho, de presentar entonces una acusación. Yo le pregunto en ese sentido, ¿quién contrató al doctor Conrad Pitaluga? ¿Para quién trabajaba el doctor Conrad Pitaluga? Constructora Norberto Odebrecht lo contrató y posteriormente, cuando se cede la obra a Autopista del Coral, su contrato se cambia a Autopista del Coral, donde están asociados el Grupo Moya y Constructora Norberto Odebrecht. Pero él tiene un contrato no con el Estado Dominicano, no con el Estado Dominicano, no con el Ministerio de Obras Públicas. No. Entonces, si él tiene un contrato con la constructora y la constructora llegó a un acuerdo, no incluyó, no mencionó ese acuerdo a sus representantes, a la persona que le sirvieron, a la persona que ellos contrataron. No, incluso cuando se remiten las pruebas y todo lo que está sometido a la consideración, la constructora Norberto Odebrecht, a través de su representante, menciona que se refiere al pago por servicios jurídicos a Conrado Pitaluga a través de su compañía en Antigua, Newport Consulting. ¿Y a quién dice la acusación que el doctor Conrad Pitaluga, un abogado con más o cerca de 40 años de ejercicio, sobornó? ¿A quién específica? Dicen que a Víctor Díaz Rúa.
¿Y qué pruebas ha aportado el Ministerio Público? Diciendo, miren, tal fecha hizo un cheque, hizo una transferencia. No hay vinculación de ese dinero que vaya ni un peso a Víctor Díaz Rúa. No. Ni a quien lo imputan. No. Una pregunta más, siguiendo lo de me sigan el dinero, y aquí hay que ser claro, pues yo creo que uno es práctico y con eso no hay que darle muchas teorías al asunto. Es del mismo dinero que estamos hablando, que están en los bonos al 2024 y Sí. 44, no es otro dinero. No es otro dinero. No es otro dinero, o sea, es el mismo, se puede ver que el dinero que pagó Odebrecht a Pitaluga, ese mismo dinero es el que él tiene guardado en bono. Así es. No es que él tenía otro dinero que está diciendo que es ese ahora. No. ¿Eh? Es el mismo dinero. Está preso, ¿no? No, ¿está qué? Está suelto, o sea, no Está tiene, suelto. está preso el Ministerio Público. Ajá. ¿Puedo Una hacer cosa. una pregunta que quizás pase vergüenza? No, por imposible. ser... Nunca en la vida. No, No. para nada. Para nosotros es un placer contestarlas todas. El tema es que normalmente se habla de sobornos cuando es un funcionario público. Sí. Pero el doctor Conrad Pitaluga no es un funcionario público. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido funcionario Y público. Odebrecht es una empresa privada. Totalmente. Y entonces, Y el contrato de él fue con Odebrecht. Con Odebrecht. Como Odebrecht. O sea, eso es lo que quiero preguntar. Licenciado, hay un testimonio, hay un testigo, perdón, yo pensaba que esa era la pregunta. Sí. O sea, ¿por qué se habla de soborno si es una empresa privada con una persona privada también, con un... de eso se trata. La teoría de ellos es que para disfrazar el soborno, Ajá. se simula el contrato de servicios con Conrado Pitaluga. Lo que se habla de testaferro. Exactamente. Entonces, la respuesta nuestra es, si el contrato no era más que una pantalla, ¿para qué tenía mi cliente que prestar el servicio de la consultoría por más de 2 años? Y no fue al Congreso ese mismo contrato. Ese contrato fue al Congreso, pero Que también entonces hizo una simulación el Congreso. parecería que el Congreso ¿Cuánto simuló, tiempo entonces. duró el contrato de Conconra para ejecutar el contrato? Bueno, 2 inicia años. en enero del 2008 y termina a finales del año 2009, cuando ya él hace un diagnóstico, cuando ve que en los mercados internacionales no es posible acceder al financiamiento, entonces hace un diagnóstico para un cambio del modelo al que acceden tanto Odebrecht, que lo acepta como su cliente, como el Estado Dominicano hace la negociación para cambiar esa parte del Congreso, y ya ahí él termina porque el contrato está listo. Cuando lo someten al Congreso, ya él termina. Yo tengo 2 preguntas. Toda la que usted quiera. Una sobre pruebas y otra en un aspecto técnico sutil. En las delaciones premiadas, que son aquellas declaraciones juradas prestadas por exfuncionarios de Odebrecht o funcionarios Para actuales de aprovechar el Odebrecht, acuerdo de oportunidad. delatando los supuestos sobornos. En esas delaciones premiadas es porque le dieron algo a cambio, Sí. ¿verdad? Le dieron impunidad a cambio de decir, de declarar en contra de otras personas. Ahí mencionan alguna acusación contra Conrad Pitaluga, específicamente diciendo que el licenciado Conrad Pitaluga se le entregó un dinero para ser entregado a Víctor Díaz Rúa a cambio de que nos favoreciera en tal o cual obra. No, eso no existe. Lo que dice Marcos Vasconcelos Escúchame, es... Edward, a ver si pueden presentar nada más para forma de La ilustrar. Las 2 últimas. Exacto, la que dice tachada. No. Ok, la que La dice otra. delación tachada. Delación tachada. ¿Ve? Ajá. Sí. Entonces, Para ir ilustrando tus Ajá. palabras, licenciado. Ocurre con el tema de las delaciones, como con otras pruebas, que inexplicablemente mi compañero de barra, Manuel Rodríguez, habló de manipulación. Él habló de manipulación de pruebas. Yo no estoy diciendo que el Ministerio Público esté obstruyendo la justicia. Me pasa con eso como cuando voy al supermercado, que elijo los productos cuya etiqueta está perfecta, no está tachada, es sucia, la lata no está abollada. Lo mismo pasaría en una farmacia, que tomo el medicamento que no se ve alterado, ¿verdad? Que esté en mejores condiciones. Que esté en mejores condiciones. Entonces la prueba debe llegar nítida, prístina al tribunal, y el tribunal debe de apreciar eso. ¿Qué pasa? Que en esas delaciones, cuando la mandan de Brasil, dice que su original en portugués tiene, por ejemplo, 46 páginas,
y hay casos donde nada más tienen 28 y otra dice que tiene 100 páginas y tiene 150, por ejemplo. Entonces, en el camino o la mandaron mal de Brasil o en el camino la alteraron o el Ministerio Público se confundió Ahí estamos o le viendo, faltó un pedazo. ahí estamos o le viendo. faltó un pedazo, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eso es una de las delaciones premiadas. A esa le faltan páginas y tiene gran parte de su Tachado. contenido tachado. Pero- en la que está en el tribunal, eso no fui yo que lo taché. Pero ¿y por qué ¿Y esa se tachadura? presentan ¿Cuál es la así explicación? tachadas? Yo no tengo la menor explicación posible. Pero Yo- ustedes no tienen la delación premiada. No, nosotros lo que tenemos es eso, con tachaduras y borraduras y faltan Pero páginas. si faltan páginas, ustedes no la pueden pedir No, directamente a porque es Brasil. que ya esa fase se cerró, cerró. con la presentación de la acusación, se cerró ya la parte que tiene que ver ¿Y cómo el con la Ministerio investigación. Público pudo aceptar eso así? Yo no sé en qué estaban No, que la pensando. acepte del Ministerio Público es lo de No, porque a menos. lo Es que mejor fue que la rayaron. ¿cómo va a pasar eso el sedazo de la legalidad del juez de la instrucción? Totalmente de acuerdo con su razonamiento. O sea, eso es lo que nosotros estamos denunciándole, que el juez tiene que ver la prueba íntegramente. Y si en la parte que está tachada... Déjamela ahí. Y si ese pedazo que está tachado dice que todo el mundo es inocente. O dice, por ejemplo, que es otra persona que no está encartada, o dice algo que beneficia a mi cliente porque pone en contexto el pago que recibió por la prestación de un servicio profesional. Eso, entonces, para nosotros, eso aniquila toda posibilidad de que esa prueba pueda ser usada en un tribunal de justicia. Eso no es idóneo, eso no es idóneo. Al margen de que esa no es una excepción prevista a la oralidad por el 312 del Código Pero Procesal mira, Penal. esa está tachada casi entera. Prácticamente. Y eso no es nada, a eso le faltan páginas. Hay algunas veces saltos de 5 y 10 páginas. No, pero usted una tiene que y otra. estar, usted tiene que estar bromeando. No. Eso que está ahí es la delación premiada. Esas son delaciones Anterior, premiadas. la Con anterior. esas tachaduras tan grandes. Eso está así en el tribunal. Y esas son las pruebas que pretende el Ministerio Público presentar frente al licenciado Conrad Pitaluga. Sí, contra él. En lo y no contra todo tachado, en lo no tachado dicen que Conrad Pitaluga recibió dinero para soborno. No, En lo no tachado. en lo no tachado no. Lo que hay es que en la de Marco Vasconcelos, en la parte que se refiere, que no está tachada, Conrado Pitaluga, lo que sí dice es que Víctor Díaz hizo la recomendación de Pitaluga a Odebrecht. Eso no es soborno. Eso usted podrá No, considerarlo puede algo, si usted quiere cuestionar eso desde el punto de vista moral, quizá lo pueda hacer, pero eso no es soborno. Ok. Y La aquí a todo el mundo lo han recomendado. La pregunta técnica que quería hacer es la siguiente. Estamos hablando de, yo anoté aquí. Además, esa es una parte, eso lo dijo una persona, eso no significa que, porque ese es otro tema. Aquí yo puedo decir, entonces, fulano de tal es tal ladrón. Ay. ¿Dónde está? Eso, en una delación para yo salvarme de caer preso, yo no, ellos sometieron la prueba de eso, de que Víctor Díaz recomendó a Pitaluga. Eso es un hecho notorio, o sea, nosotros no lo negamos. Víctor Díaz, en una conversación informal con un funcionario de Odebrecht, él le preguntó al funcionario de un abogado para eso, y él le dio la Está referencia. bien, pero eso no es un delito. Eso no es un Oye, delito. eso para no es, nada. eso no es un tipo penal. Para nada. Entonces, yo estaba aquí anotando las fechas. Estamos hablando del 2006, un contrato del 2003, luego 2004, veo 2006, veo algo del 2008, pero estamos en el 2019. Así es. Hay un tema no solamente de la calidad de la prueba, sino que esa prueba con tachadura es una prueba, en todo caso, referencial, que debe ser avalada con una prueba adicional, testimonial o de otra categoría. Y finalmente el tema de prescripción de los tipos penales. Sí, Lo más breve posible, licenciado, por favor, que sí. estamos sobre En el cuanto a la prescripción, otras defensas han trabajado mucho eso, sobre todo aquellos que fueron funcionarios del gobierno De Hipólito. de Hipólito. Lo han alegado y el tribunal no se lo ha acogido. Yo entiendo que también hay un tema con la prescripción. En el caso de Pitaluga, él no lo ha alegado porque él recibe el pago de sus honorarios a partir del año 2011 y no había prescrito. Finalmente, ¿cuál es el resultado que usted espera para su cliente frente a ese escenario de carencia probatoria? Nosotros esperamos que la ley sea la ley y la conciencia del juzgador sean las que lo guíen para rendir una decisión que a nuestro juicio no puede ser otra que un auto de no lugar. Bien.
Bueno. Se lo merece, Hasta. doctor. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias le damos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor. Usted sabe, Perdón. doctor, perdón, que aquí nosotros decimos siempre que por qué la justicia tiene que ser hay que interpretarla. Y esos son de los casos, como el tema de la prescripción, que a mí no se me van a quitar de la cabeza. Porque eso es tan sencillo como lo que hablábamos ahorita de los valores. ¿Tú tienes esto? No. ¿Cuándo se cometió, fue el hecho? En tal año. ¿Los delitos prescriben en qué tiempo? A los 10 años, a los 5, a los 3, a los 2. Se acabó. No hay que hacer un yun para uno analizar eso. Sí, lo importante es contar. Siempre hay una interpretación, que si en corrupción, que si era funcionario, que son 10 años, que son... Siempre todo se lo dejan a la Mira, cabeza. por eso es tan importante la calidad, el valor y la responsabilidad del juzgador. Que no actúe con miedo al qué dirán, porque ese no es su función. Por eso es tan importante la Usted selección de confía los jueces. en la entereza del juzgador. Nosotros entendemos que él lo ha hecho con mucho equilibrio, ha ponderado y ha hecho esa labor de equilibrar las intervenciones de las partes. Desde ese punto de vista estamos conformes y de verdad que se lo reconocemos. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Eduard Veras. Él es abogado de la defensa de Conrado Pitaluga, del doctor Conrado Pitaluga en el caso Odebrecht.